habilidades blandas y demás, que son las habilidades duras y todo ello, pero vamos a ver quién me puede responder y dar netamente con cortas palabras qué es una habilidad dura. A ver, alguien suelto que pueda abrir su micrófono y que me pueda decir, uy, no puedo creer que no hayan personas con habilidades blandas aquí, hay 300 personas. A ver, Liz, levantó la mano. Sí, doctora, buenas tardes. Respecto a las habilidades duras, pueden ser habilidades que son específicas. Por ejemplo, en el caso de nosotros que somos alumnos de medicina, tendríamos que contar con los conocimientos, ejemplo de los cursos básicos, también los cursos que tenemos ya específicos como en clínica, o inclusive el uso que también podemos ir aprendiendo como aprender suturas, aprender cirugía. Eso sería un ejemplo de habilidades duras. Excelente, perfecto, Liz, lo máximo. Entonces las habilidades duras prácticamente se resumen en cosas que yo puedo adquirir cuando las estudio o cuando yo me capacito, ¿verdad? O cuando en la universidad me dictan una clase, tengo un examen, me pongo a estudiar y todo lo que yo recabo como conocimiento puede considerarse como una habilidad dura. En cambio, las habilidades blandas, ¿qué son? A ver, ¿quién levanta la mano? Ya con Liz, que nos da una orientación de las habilidades duras, supongo que alguien nos puede dar mayor lucidez de una habilidad blanda. A ver, ¿alguien que levante la mano? Muy bien, Carlos. A ver. Sí, se podría entender como habilidades blandas a ciertas habilidades o rasgos que nacen de la misma persona y rasgos interpersonales que se desarrollan con práctica. Perfecto, lo máximo. Entonces, las habilidades blandas no es algo que yo vaya a estudiar y me lo vaya a memorizar y yo lo vaya a captar y luego voy a tener habilidades blandas, no, sino es parte de la práctica. Pero es importante tener en cuenta también qué tipos de diferencias tienen estas dos tipos de habilidades, ¿verdad? Entonces, hay una cosa súper importante. ¿Cómo es que yo puedo medir las habilidades duras? Ya lo ha mencionado Liz, solamente sería cuestión de recalcarlo. Cuando yo tengo, por ejemplo, un examen, ¿qué hago? Estudio algunos temas, ¿verdad? Lo puedo dividir en tareas, actividades y demás. Entonces se puede medir por tareas o actividades. Sin embargo, las habilidades blandas se pueden medir o se enfocan netamente en cosas subjetivas, ¿verdad? Como había mencionado Carlos, todo lo que es de la manera interpersonal, cómo es que yo me puedo desenvolver a nivel de la comunicación, mi nivel de resiliencia, aparte de eso, cómo es que yo negocio, cómo es que yo resuelvo conflictos y demás. Es algo que yo puedo medir, no puedo medir, ¿verdad? Solamente es algo subjetivo. Asimismo, ¿cómo es que, digamos, en mi currículum vitae, cómo es que yo plasmo mis habilidades duras? ¿Alguien? Aquí supongo que son desde el primer ciclo hasta tal vez el preinternado, ¿no? Entonces, asumo que tal vez muchos de ustedes ya hayan hecho un currículum vitae previo. Y aquí viene una exhortación también, que es importante que nosotros desde los primeros ciclos, a pesar de que no tengamos cosas, a pesar de que no hayamos hecho muchas actividades y demás, es importante que ya lo vaya plasmando en un currículum vitae. ¿Por qué? Porque me da una orientación para ver exactamente qué es lo que me falta, qué es lo que no, qué capacitación puedo tener por aquí, qué otra por allá. Entonces es importante, si alguno de ustedes, que son 300 personas de aquí, nunca ha hecho su currículum vitae y está ya casi en el 10º ciclo o tal vez en los últimos ciclos, sí sería importante que puedan ir practicando ello. ¿Liz levantó la mano? Sí, doctora, sí, debo comentar que lo ideal es tener un CV ya como que perfilado, ¿no? En el cual ponemos, bueno, el ciclo académico en el cual estamos, que se considera así una habilidad dura. Podríamos tener quizás certificaciones, algunos cursos, pasantías, algunos tienen investigaciones, también las podrían considerar, de revistas indexadas en privado, inclusive hay muchos que tienen. Y también experiencias y dominio de algunos aplicativos que obviamente son conocimientos que se pueden adquirir, no estudiándolos o perfeccionándolos, como el manejo de estadística con R, o algunos otros cursos, o el City Program, o por ahí los cursos también de equipo, de ética, ¿no? Variado, hay variedad. Claro, excelente. Y es por eso, justo como Liz lo mencionaba, ha mencionado varios cursos, y por eso, como nosotros tenemos certificados, de verdad, es mucho más sencillo, mucho más fácil colocar todas nuestras habilidades duras dentro de un currículum vitae a colocar las habilidades blandas. No sé si alguna vez alguno ha visto un currículum vitae, pero dice
capacidad de solucionar problemas, o con actitud siempre positiva, pero son cosas muy subjetivas que nosotros, cuando, digamos, un reclutador o una persona que vaya a contratar a personal médico o personal de salud en general, vaya a ver su currículum vitae, en verdad, no puede medir las habilidades blandas. ¿Cómo yo me diría, o cómo es que ese reclutador o esa persona que tal vez quiere ver ese currículum vitae y se interesan en ustedes, podría ver esa habilidad blanda en una entrevista, ¿verdad? Y es que en esa entrevista se puede ver todo. Y ustedes se van a dar cuenta, porque muchos de nosotros, desde primeros ciclos, probablemente hayamos sido un poco oídos, en verdad. Nos haya importado muy poco las habilidades blandas y éramos más como estudiantes de, no, yo quiero estudiar todo porque tengo que sacarme 20 en este examen, voy a subir mi promedio a 17 de ponderado total, entonces solamente me enfoco en la parte de conocimientos, que son las habilidades duras, y yo desecho prácticamente las habilidades blandas. Pero entonces acá viene la gran pregunta. ¿Qué creen ustedes que es más importante para una persona que evalúa a un candidato, a un médico, a ustedes como estudiantes de medicina que quieren postular a una pasantía y demás? Claro que dependiendo de cada perfil, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le importa a las empresas? ¿Qué es lo que le importa a un gerente de un centro de salud, de un hospital y etc.? ¿Qué es lo que más le importa? ¿Qué creen? Que levante la mano quienes creen que son las habilidades duras. Ahora vamos a ver. ¿Quiénes creen que son las habilidades duras? A ver, 1, 2 personas, 3, vamos, muy bien. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. En verdad veo muy pocas. ¿Y quiénes creen que habilidades blandas? A ver, todos bajamos las manitos. ¿Y quiénes creen que las habilidades blandas son lo que más importaría a un gerente? A ver, ¿quiénes levantan la mano para las habilidades blandas? Ya veo más manitos, perfecto. Ya veo varias manitos, más manitos que las habilidades duras. Interesante. Y acá viene una cuestión importante. No quiere decir que nosotros como médicos y ustedes como estudiantes de medicina no vayan a tener ningún tipo de habilidad dura, la verdad, ¿eh? Porque no puede ser posible que un médico trate a un paciente, porque nosotros no tratamos con cosas ni nada, sino son con personas. No puede ser posible que no sepamos nada, ¿no? Entonces, lo que sí es importante y lo que al paciente más le alivia, y ustedes que deben haber hecho externado, o pueden haber ido a CUMIS, haber ido a proyección social y demás cosas, se van a dar cuenta que lo que más alivia a una persona, incluso a pesar de que es la mejor medicina, de verdad, y parece cliché, porque a mí me lo decían cuando yo estaba de estudiante de medicina, pero ya era tan reiterativo que yo decía, ya debe ser, ¿no? Pero en verdad, ahora como médico, de verdad sí me doy cuenta, y lo confirmo al 1000%, es que en verdad una persona anhela más a un médico que lo mire a los ojos, le hable correctamente, le pregunte de verdad cuáles son sus síntomas, hacerle una anamnesis extensa, probablemente para ver su diagnóstico certero y demás, pero que sobre todo sea empático. Un paciente, de verdad, cuando te ve, no te va a decir cuál es el primer puesto de la promoción, no te va a decir cuál es el segundo puesto de la promoción, tú eres el que ha tenido el mejor ponderado a nivel de todas las facultades. No, ¿por qué? Porque el paciente ve cómo uno le trata, ¿verdad? Entonces, con respecto a este punto, es importante tener en cuenta que actualmente, en otros aspectos, porque lo de las habilidades blandas no solamente se ven en medicina, se ven en todos los ámbitos. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta, que actualmente las habilidades blandas son las que más considera un gerente cuando quiere tener a alguien como parte de su equipo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene habilidades blandas, las habilidades blandas ustedes creen que se generan así rapidísimas, que se generan así como que, ya un mes pasó 2 meses y ya soy bien responsable, ya soy bien un gran líder, ya soy una persona que resuelve conflictos. Sí. ¿Ustedes creen que las habilidades blandas se hacen en 1, 2, 6 meses? ¿Alguien? Probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las habilidades blandas se ganan con la experiencia, la práctica. ¿Cómo es que yo me desenvuelvo? No solamente con los pacientes, con su familia, con su entorno social, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con los docentes que tienen y los que son delegados incluso que tienen más chance de tener ese tipo de experiencia con
como canchándose con habilidades blandas, ¿no? Porque tienen que estar ahí conversando, convenciendo al docente y etc. Pero el detalle es ese, las habilidades blandas no se ganan rápidamente. Y es por eso que, a comparación de las habilidades duras, si es que un gerente quisiera que ustedes tengan las habilidades duras bien firmes también, porque ven que están flaqueando en eso, pues obviamente pueden invertir en ustedes en un curso, capacitación, diplomado, maestría, etc., que pueden durar algunos meses, pero tienes los conocimientos, porque los conocimientos es estudias, lo aprendes, lo pones en práctica y está bien adherido a ti, ¿verdad? En cambio, las habilidades blandas no. Incluso a muchas personas les puede costar años para llegar a tener y poder prácticamente practicar y tener todas las habilidades blandas que les gustaría practicar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas sumamente importantes. Tenemos que un cliente, cuando le preguntan, tengo a esta persona que es muy hábil socialmente, que es una persona que me resuelve conflictos, es una persona líder, que empieza a motivar, influye positivamente en toda la empresa, pero le falta tal capacitación. ¿Qué hace el gerente? A comparación de otra que tiene todo un currículum lleno, pero cuando le hace la entrevista es un médico parco, es un médico que no sabe expresarse bien, es un médico que no puede mantener una conversación de confianza con el paciente y demás. Entonces, ¿ustedes qué preferirían como gerentes de su hospital? Obviamente una persona que nos pueda ayudar a que el paciente pueda mejorarse más rápido, ¿verdad? Que tiene que tener habilidades duras, sí, pero las habilidades blandas que demoran mucho más tiempo, incluso en poderse practicar y demás, es importantísimo que nosotros como profesionales desde pregrado nos formemos para eso. Porque es mentira que cuando digan, ya cuando egrese, ya cuando esté en el 7º año, ya ahí voy a practicar mis habilidades blandas. No pierdan el tiempo. Y acá tal vez hay cachimbitos de primeros ciclos. Por favor, traten de desenvolverse en las habilidades blandas que tal vez les falte. A muchos de nosotros nos faltaban todas las habilidades blandas, tal vez cuando comenzamos la carrera. Pero de ahí poco a poco pudimos ir desarrollando mientras más participamos, mientras más practicábamos, mientras más ganábamos experiencia en otros lugares y demás. Ya nosotros podríamos incluso cancharnos mucho más, ¿no? Con conversar con personas incluso mucho mayores que nosotros, médicos reconocidos de años, y que uno llegue hasta ese punto, que es una cosa muy distinta que, por ejemplo, un estudiante de medicina que solamente se base en la carpeta, que se base solamente en estudiar lo que te digan en los cursos y demás. Ahí, en esa parte es sumamente difícil ganar esa habilidad blanda ya cuando uno egrese. Y uno lo sufre cuando está en el CERUMS, porque después del internado viene el CERUMS, y ya, bueno, más adelante vamos a ir viendo todo eso. Una vez habiendo conocido exactamente qué son las habilidades blandas y todo ello, es importante que tengan en cuenta cuáles son las habilidades blandas. Y a ver, alguien que me diga algún ejemplo así. Una persona levanta la mano y me dice un ejemplo de habilidad blanda. Y así, 5 personas nada más. Y luego vamos a ir viendo una por una. A ver. No puedo creer, ¿ah? Ah, ya, muy bien. Carlos, de nuevo. Miren, Comunicación somos 300 personas. Somos 300 personas. Y todos ustedes tienen que desarrollar esas habilidades blandas. Entonces ya tenemos 2 participantes. Nos faltan 3, por favor. Acá necesitamos que ustedes estén ahí atentos, participativos, con iniciativa y demás. Muy bien, comencemos con Carlos. Sí, comunicación asertiva sería una. Perfecto, comunicación asertiva. Uy. Gestión del tiempo. Perfecto, muy bien. Adrián. Como usted mencionó, sería también tener empatía por el paciente. Perfecto, muy bien. Erika. También puede ser paciencia. Paciencia, excelente, claro que sí. Gabriela. Adaptación al cambio. Perfecto, adaptabilidad. Antoinette. Disciplina. Disciplina, excelente. Abril. Inteligencia emocional. Excelente también. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Y en ese ver uno por uno, ustedes también incluso si desean pueden contar alguna experiencia en la que ustedes hayan podido desenvolverse con esa habilidad blanda ante un paciente, ante sus compañeros, ante su docente, ante cualquier persona, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar
¿Qué tipo de habilidades blandas tenemos? Vamos a ir una a una. Es importante que la innovación y la creatividad la tengamos nosotros, desde estudiantes de medicina hasta médicos. ¿Alguien que se le ocurra algún ejemplo de innovación y creatividad médica? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre? ¿Nadie es creativo aquí? ¡Wow! Bien, Liz, a ver, cuéntanos. Sí, doctora, se pueden mejorar las plataformas de atención y se podría automatizar si es que se mezclan los conocimientos tanto de medicina como los de programación. Chévere, y eso es lo que falta a nivel nacional, de verdad. Cuando ya hagan sus serums, cuando estén ya trabajando como médicos y se den cuenta, es una diferencia abismal, tanto de salud como el CIS, de verdad, y las plataformas virtuales y todo lo demás, así que sí, sumamente importante. Gabriela también había levantado la mano porque creo que lo de la bajó. Sí, lo que pasa es que yo trabajo con médicos ocupacionales y una de las cosas que pido para poderlos reclutar es justamente que sean muy creativos para poder desarrollar las campañas de prevención y que puedan llegar a los trabajadores para que puedan cuidar su salud. Excelente, Gabriela, gracias por ese aporte. Miren, estamos con una reclutadora aquí, así que ella puede dar fe de todo esto para que vean de verdad cuán importantes son las habilidades blandas para todo ello. Aparte de eso, una de las cosas que siempre recordaba en la parte de creatividad, y es una de las cosas que más cerca ustedes están al internado de Serum que más adelante. Entonces les voy a hacer un ejemplo de Serum. Por ejemplo, cuando hay unos pacientitos que llegan a tu puesto o centro de salud que no pueden leer, que no saben leer o que no pueden ver y que no pueden escuchar, ¿cómo es que ustedes ingeniarían para que ellos puedan tomar su tratamiento? Porque ellos tienen que tomar el tratamiento. Y esos pacientitos que son adultos mayores son los que más patologías crónicas tienen, más incluso medicamentos son los que toman. Entonces, ¿cómo es que nuestra creatividad volaría en ese punto? Entonces, es un punto sumamente importante que ya se lo dejo para que ustedes puedan ponerse así bien creativos y ver, por ejemplo, y en muchas ocasiones también, y también lo he hecho, es colocarle con colorcitos cada uno. En los pacientes que no saben leer, con colorcitos o con símbolos, ¿no? En pacientes que no pueden ver, incluso colocarles cosas con relieve para que puedan identificar qué pastilla tomar a qué hora y en qué momento y demás. Entonces, eso es una cosa importante que también tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente son cosas grandísimas, como por ejemplo, nos hizo el ejemplo, ¿no? Que podríamos ver a nivel de desarrollo de telecomunicaciones y demás, que sería espectacular, sino también hasta lo más pequeño, incluso en nuestro servicio rural, que es lo que tenemos que llevar y hacer de una manera bonita y correcta, ¿no? Entonces, la innovación y creatividad tiene que estar en nosotros. No ser creativos, tal vez, pero es algo que se puede practicar. Así que no se desanimen si nos falta tal vez ser creativos y demás, eso se puede practicar. Una de las cosas que me encanta de las habilidades blandas no es que, pucha, no lo tienes, ya fuiste, ya te quedaste sin esa habilidad blanda, no, sino que uno la puede practicar, puede buscar incluso personas que sean más creativas que uno y les pueden a ustedes brindar esas ideas y demás, y ustedes mismos incluso pueden practicar en casa, con sus compañeros, con su familia y todo ello para que puedan practicar esa habilidad blanda que tal vez nos falta, ¿no? Acá vamos a ver varias habilidades blandas a grandes rasgos, ya ustedes pueden ver una por una, no son todas, pero son las más resaltantes y ustedes pueden hacer su checklist si desean. Y en su checklist decir, ¿sabes? Me falta la creatividad, ya voy a trabajar en eso, ¿no? ¿Sabes? Me falta el liderazgo, ya voy a trabajar en eso. Y así sucesivamente con todas las habilidades que tal vez vamos a ver el día de hoy. Entonces, en innovación y creatividad ya hemos visto cuán importante es en medicina, cómo es que se desarrolla todo ello, ¿no? Entonces sería importante también desarrollarlo en nosotros. Luego, la sociabilidad, que ahí viene la comunicación asertiva, ¿no? ¿Por qué es que nosotros tenemos que tener una comunicación asertiva? Ustedes, cuando egresen, de verdad, ustedes van a ser los líderes del equipo de profesionales de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes como médicos, a pesar de que sean de 23 años, 24 años y estén en su equipo con personas de 40, 50, 60 hasta 65 años, ustedes son los líderes ahí. Y son las personas, porque los médicos estamos prácticamente para organizar toda la parte del sector salud. Llega una emergencia, ¿quién es el que tiene que
liderar todo eso, ya, enfermera por aquí, colocando la guía, esto, el otro, la técnica aquí, haciendo esto, el otro. Entonces, uno tiene que guiar absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso va de la mano con el liderazgo y la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos relacionamos con más personas, y ustedes lo deben haber vivido, pero ahora es súper fresh, porque ustedes lo viven con personas que tal vez son de su edad, ¿no? Tal vez te rodean entre la base 2 y la base 3, pero no es más en muchas ocasiones. Excepcionalmente tal vez sí, ¿no? Pero en la parte que tienen que tener en cuenta es que en su comunicación asertiva es importante que tengan bien claro el tono de voz, cómo decirlo, qué palabra decir en una manera prudente y en el tiempo en el que uno debe hablar. ¿Por qué? Porque a ustedes les ha pasado muchas veces. Problemas con sus compañeros, problemas con sus amigos, incluso problemas con docentes, tal vez puedan haber tenido y demás. ¿Pero por qué? Porque tal vez dije una palabra con un tono que no era y pensaron que yo le estaba gritando cuando en verdad le estaba conversando. Pero la otra persona no lo tomó de la misma manera y se comenzó un roce. Y lamentablemente cuando hay un roce o cuando hay algo, no se va a poder trabajar en equipo. Entonces, eso es una parte sumamente importante. Si nosotros sabemos que tal vez somos muy impulsivos a la hora, somos personas que no pensamos a la hora de decir las cosas y tal vez dañamos a las personas, eso no es comunicación asertiva, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener bastante en cuenta todas las cosas que acarrean una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir una comunicación asertiva? Una comunicación que llegue a la persona, así como yo la he querido decir, y la persona la recepcione de la manera en la que yo la he tratado que ella la perciba, y juntos podamos llegar prácticamente a una solución o tener una comunicación fluida y eficaz que nos permita solucionar problemas y demás. Entonces, en esta parte, muchos de nosotros hemos cometido errores en pregrado y muchos de nosotros seguimos cometiendo errores incluso en posgrado. Entonces, es importante que podamos practicar bastante ello. ¿Y cómo es que ustedes pueden practicar esto de las habilidades blandas sin tal vez chocar mucho con personas que son externas a ustedes? Es con su familia. Con su familia pueden tratar. Si ustedes ven incluso que están teniendo muchos problemas en sus familiares, no sé, le hablan a su hermano lo toma mal y etc. Entonces uno puede sentarse y decir, tal vez le estoy diciendo de un tono que no es, tal vez no me están entendiendo correctamente porque yo no me estoy comunicando de la manera correcta, y poder tomar estrategias para solucionar ello. ¿Por qué? Porque la base de todo es la comunicación, de verdad. Y se van a topar con muchas personas que a pesar de que ustedes ni siquiera se han dado cuenta que han dicho algo que no debían y etc., las personas no les van a hablar. Y cuando uno está en un entorno laboral, porque ustedes como estudiantes de medicina ya se están preparando, se están perfilando para cosas que van a decirse como médicos. Entonces tienen que enfocarse en ello. Cuando nosotros vemos todo eso, y tú sabes que en tu entorno laboral tienes que trabajar en equipo para que obviamente puedas cumplir indicadores, cumplir metas y demás, y los objetivos en conjunto que tienen una situación, si vemos que hay un problema comunicativo, lamentablemente no vamos a ver el apoyo de la otra persona como debería. El trabajo en equipo, mínimo, ¿verdad? De ahí viene la otra parte que es el liderazgo. Entonces, muchos aquí son líderes. Muchos, de verdad, decimos, sabes, no me considero un líder, sabes, no, modestia, ¿no? Humildad, ¿no? Pero el detalle es, ¿qué es lo que acarrea ser líder? ¿Y cómo es que yo sé que soy un líder? ¿Un líder qué hace? Esa es una pregunta que se la deben haber hecho 20.000 personas, ¿no? Pero y ustedes se la deben haber respondido también 20.000 veces, pero es importante que tengan en cuenta qué tipo de características de un líder estoy adoptando y qué características me faltan, ¿no? Muchas veces cometemos el error de ordenar, cometemos el error, un trabajo en equipo, ya, y siempre en un trabajo en equipo hay un líder, por ejemplo, en sus exposiciones de, no sé, embriología genética o de inmunología o qué sé, que hacen exposiciones del grupo. Entonces, hay un líder que reparte los temas y dice, tú te vas a encargar de esto, del otro, aquello y el otro, ¿no? Un líder se junta con todo el equipo y les pregunta, ¿qué opiniones tienen? ¿Qué les parece? ¿Qué sugerencias tienen con respecto al trabajo? ¿Qué les parece mejor que hagamos, no? Y uno puede decir, bueno, a mí me parece que podamos hacerlo de tal manera. Y el otro dice, sí, a mí también me parece de otra manera. Y el otro, ok. Y el líder, ¿qué hace? Consolida todas las ideas de todos los participantes del equipo
y puede llegar incluso a poder hacer una sola idea fusionando todas, ¿no? Y eso es una capacidad que tenemos que ganar en este tiempo, que estamos en el pregrado. ¿Por qué? Porque trabajos en equipo vamos a tener un montón durante toda la carrera. Entonces son cosas que ustedes pueden ir practicando ahí. Luego, ¿qué haría un jefe en este caso, en ese ejemplo? Juntaría a la gente y le diría, tú vas a hacer esta parte, tú vas a hacer la segunda parte, tú la tercera, la cuarta, ya. Tal día me mandan todas sus cosas y listo, ya. Se terminó la reunión, adiós. Entonces, ustedes mismos que han tenido tal vez sus reuniones en equipo y demás, y han tenido ese tipo de acercamiento con ese tipo de jefes, porque no son líderes, sino jefes, entonces se han sentido tal vez, escucha, no han escuchado mi opinión, o la verdad es que yo tenía tal vez una mejor propuesta, tal vez hubiera salido mejor, ¿no? Y eso también lo pueden ver ahora que están en la Semana de Medicina, en todo el trabajo que han hecho, por ejemplo, en las danzas, en el canto y todo lo demás, todo lo han trabajado en equipo, ¿verdad? Entonces es importante que tengan en cuenta y observen su actitud como líderes. ¿Cómo son como líderes? Escuchan, tienen escucha activa, pueden comprender a las personas, aparte de eso, los llevan de la mano para que puedan cumplir los objetivos juntos, porque un líder no se vanagloria del trabajo de todo el equipo, sino que luce a todo su equipo. Entonces, cuando uno trabaja en equipo y tiene en cuenta que es un líder, no va a sobresalir, ¿sabes qué? Por mí se ha hecho todo esto, yo organicé todo y no, sino todo lo contrario, ¿verdad? Resalta a todo el equipo que ha trabajado. Eso es lo que hace un líder. Bueno, hablando de liderazgo, nos podemos extender un montón, pero vamos a continuar con las siguientes habilidades blandas. Entonces, si se dan cuenta, varias habilidades blandas se entrelazan entre ellas, ¿no? No quiere decir que si tengo tengo comunicación asertiva, sociabilidad y todo ello, no puedo ser un correcto líder, no, sino van de la mano, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con los siguientes. No me acuerdo quién me lo había mencionado, pero esto es algo que yo considero bastante importante, que es la inteligencia emocional. Es algo que como médicos tenemos que trabajar bastante, y bueno, ustedes conocen que como estudiantes de medicina por la alta tensión, el estrés, ansiedad y demás, prácticamente somos los estudiantes que tienen mayor frecuencia de enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, eso es importante también tener en cuenta cómo es que nosotros manejamos el estrés, el apoyo psicológico y demás, porque obviamente un apoyo psicológico siempre es importante, por ejemplo, en métodos de estudio, en cuestiones que tal vez nosotros no podamos manejar, pero no son terapias de relajación y demás, es sumamente importante. ¿Y por qué se los menciono? Les quiero acá contar una experiencia que tuve en el internado, de verdad, es una experiencia que así fue como que boom, me marcó bastante. Yo estaba rotando en el área de medicina, y en el área de medicina entró por emergencia una paciente que tenía antecedentes de cirrosis hepática a descartar una encefalopatía hepática. La paciente ingresaba al establecimiento lo más desesperada, no por su enfermedad ni nada por el estilo, sino porque en verdad quería estar bien para solamente ver el nacimiento de su nieto. Y uno no sabía quién era su hija, ni que su hija estaba gestando, ni su familia, ni nada, pero ver a una persona tan desconsolada, nosotros, que ya habíamos mencionado también que es importante que tengamos empatía con el paciente, pues entonces le damos una palabra de ánimo, ¿verdad? Y todo ello. En ese entonces, en la guardia, pues los que estábamos comunicando, tratamos de consolarla, calmarla y darle esperanza para que ella pueda estar tranquila y, ¿verdad?, podamos nosotros darle el tratamiento sin que la parte de ansiedad y estrés que tenía nos pueda afectar, ¿no? Entonces, en ese caso, la paciente, después de 2 días hospitalizada en el área de medicina, y después de ello la paciente estaba mejorando, nosotros estábamos muy felices porque la paciente ya estaba mejorando, veíamos una mejoría clara y ya pensábamos que al día siguiente pues probablemente se iba de alta, y justamente nos enteramos que su hija había entrado en la emergencia de ginecobstetricia porque estaba en trabajo de parto. En el mismo hospital, nosotros estamos en el 2º piso, en el área de hospitalización de medicina, y su hija estaba entrando por el 1er piso. La señora solamente nos había pedido que quería ver nacer a su nieta. Es lo único que nos había pedido. Y es algo que yo tenía en mi corazón, y es algo que yo de verdad consideraba bastante, ¿no? Y lamentablemente no sabemos qué sucedió en ese punto, cosas que suceden porque Dios, que es soberano, pues tiene el control de todo.
la paciente falleció. Y este fallecimiento, a la par del nacimiento de su nieta, fue un dolor duro, de verdad. Un dolor bastante fuerte, porque uno tenía la esperanza de que ya al día siguiente iba a salir de alta e iba a poder ver a su nieta, pero lamentablemente falleció. No, sin explicación alguna, no nos dábamos ninguna explicación, no comprendíamos qué había pasado, pero ya estaba evolucionando favorablemente, pero sucedió. Entonces, eso que sucedió, de verdad, fue bastante duro. Y si nosotros no tenemos inteligencia emocional para poder enfrentar ese tipo de sucesos, yo no sé si ustedes tal vez ya han estado en externado, ya han visto fallecer a una persona, o han visto cómo es que se le da la noticia al familiar que perdió a su pariente y todo ello, es bastante duro. Y en épocas de COVID, que las muertes fueron muy seguidas, de verdad eso afectó a varios médicos que estaban haciendo turnos en áreas COVID y demás, porque era decir a todos los familiares en cadena que fallecían sus familiares, ¿no? Y es duro, pero ahí viene la parte de la inteligencia emocional también. ¿Cómo es que nosotros podemos afrontar ese tipo de situaciones en cómo es que nosotros lo podemos tomar y cómo lo podemos canalizar de manera correcta, ¿no? Y no solamente eso en ese tipo de pacientes, sino en todo. Por ejemplo, eso va de la mano también con la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque a nosotros, digamos, tal persona a mí me grita en un grupo que estamos haciendo un trabajo de equipo. Yo le puedo responder y le puedo decir su vida, ¿verdad? Pero eso es inteligencia emocional. Eso no es inteligencia emocional, sino ¿qué es lo que podríamos hacer en ese aspecto? Nosotros, en lugar de ser impulsivos, en lugar de ser personas que se dejen llevar por sus impulsos, por las cosas que piensan en ese momento, a pesar de que dañen a quien dañen, lo que hace la inteligencia emocional es saber cómo es que uno puede actuar de manera correcta y sabia y también prudente en una situación dura, ¿no? Entonces es sumamente importante ir practicando la inteligencia emocional y como les menciono, ¿no? O sea, nosotros como estudiantes de medicina que tenemos bastante carga estudiantil y todo ello, y cuando regresen van a tener carga laboral, carga también de estudios y todo ello, porque obviamente van a hacer posgrados y demás, entonces tenemos que saber manejar nuestro estrés, manejar nuestras emociones y todo ello, ¿no? Pero para eso muchas veces no podemos hacerlo solos, entonces es importante muchas veces también tener apoyo psicológico, como les menciono, ¿no? Entonces esa parte es sumamente importante y me encanta recalcarla porque de verdad sí es algo que muchos de nosotros tal vez nos han dicho muchas cosas como que no, medicina la verdad yo creo que ya salió de como todo, pero un año y los años superiores a mí como que decían, ay no, ir al psicólogo, ay no, ir a terapia con los docentes que son psicólogos para que les mejoren el método de estudio, o sea, lo veían como mal. Pero eso no es tan mal, sino todo lo contrario, les ayuda y les brinda herramientas para que ustedes puedan desenvolverse de manera correcta. Así que si aún alguno tiene algún tabú con respecto a ello, yo sí le invito a que de verdad pueda también desenvolverse en ese aspecto, ¿no? Claro, pensamiento crítico. Sí, nosotros de verdad tenemos que tener pensamiento crítico, analizar bien las cosas, medicina basada en evidencia. Esto ya es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente que tengamos el conocimiento, es como que leemos algo de biología, ya, y el examen viene cosas teóricas así al pie de la letra, como dice el libro, como dicen las diapos, etc. Y bla, bla, eso no es nuestra vida como médico. Nuestra vida es razonar. O sea, nosotros hemos adquirido todas las habilidades duras, pero dentro de eso, para poder hacer todo mi planteamiento de diagnósticos, sindrómicos, qué tratamiento le voy a dar y demás, tengo que tener una gran herramienta con respecto a manuales o guías prácticas clínicas, que son todas basadas en evidencia, que nos van a ayudar a tener un pensamiento crítico, ¿no? Y obviamente tomamos una decisión basada en él, ¿no? Entonces el pensamiento crítico en nosotros sí es fundamental también, ¿no? Otra de las cosas que va de la mano con la comunicación asertiva, como les había mencionado, es la gestión de conflictos. Es algo que ya estábamos repitiendo desde antes, ¿verdad? Entonces, esta parte de gestión de conflictos solamente tienen que hacerse una pregunta. Cuando pasa un problema, ¿yo busco una solución o busco más problemas? Entonces, si ustedes hacen esa pregunta ahorita y sinceramente responden que buscan más problemas, pues eso tenemos que mejorarlo. Y no se desanimen porque esto es algo súper mejorable, ¿no? Entonces,
las próximas tareas, los que ahorita acaban de identificar, pucha, de verdad, yo veo más problemas que solucionen, a mi delegado, en lugar de decirle, ya, mejor hay que hacer esto, el otro, le digo, no me parece esta fecha, eso, y cierro las puertas y todo lo demás. Entonces ahí yo empiezo a decir, ya, ¿sabes? Tengo que practicar mi gestión de conflictos, cómo es que puedo desarrollar todo eso, qué tipo de soluciones puedo buscar, y eso viene de la mano con la actitud positiva. Muy bien, alguien también me había mencionado sobre la gestión del tiempo. La gestión del tiempo, ya lo deben saber los estudiantes, es sumamente importante, y yo sé que les ha pasado, y es mentira que alguno de ustedes me diga que nunca les ha pasado, que tal vez no les haya alcanzado tiempo para estudiar bien para un examen, porque por A o B se cruzaban las fechas, porque por A o B no habíamos gestionado bien el tiempo, porque por A o B se había cruzado nuestra rotación y la teoría, o etc. No, entonces, esta parte de la gestión del tiempo viene de la mano con el no procrastinar, y muchos de nosotros tenemos ese efecto de la procrastinación. Entonces, no sé si ustedes han identificado cuál es la causa o una de las causas más frecuentes de la procrastinación, pero yo personalmente me di cuenta que era cuando una cosa era muy larga, o sea, muy grande, muy extensa de hacer, que procrastinaba porque me daba flojera. Entonces, cuando vemos alguna situación similar, ¿qué podemos hacer? Partir las tareas en dividirlas, ¿no? Y dividirlas por tiempos, y ahí nosotros vamos a poder hacer, no sé si les ha pasado, pero a mí cuando yo hago mi checklist, ya hago un check, me siento tan satisfecha, siento una satisfacción en mí, y eso en una agenda, pues no ponemos, ya, yo estudié tal tema, a mí me encanta hacer un checklist para sentir esa satisfacción y tratar de dejar de procrastinar. Otra de las cosas es también, digamos, es una cosa muy nueva que le están llamando a hacer y ustedes no saben cómo iniciar a hacerlos, también lo procrastinan. ¿Por qué? Porque no saben cómo comenzar a hacer. Entonces, ahí, cuando tengamos este tipo de situaciones, tenemos que ver exactamente por qué estamos procrastinando. Una cosa muy amplia, en verdad, es otro tema completamente distinto, pero sí es importante que podamos identificar si estamos procrastinando o no, y si es algo que nosotros podamos evitar o demás, sería importante también llevarlo de la mano con la gestión del tiempo, que es sumamente importante, ¿no? Otra de las cosas es también los tiempos de rotación, los tiempos. Una de las cosas que ya les estaba mencionando, para que ustedes puedan tener esas habilidades blandas, no solamente debe ser estudiantes en medicina de escritorio, ¿verdad? Entonces, este llamado es para todas las personas que tienen la oportunidad, tal vez, en mi caso tuve la oportunidad con la sociedad científica de poder desenvolverme en varios ámbitos, ¿no? Y en esos ámbitos estaba la educación médica, estaba la parte de proyección social, estaba la parte de investigación, publicaciones científicas, o sea, muchas cosas para que ustedes se puedan envolver. Pero para eso ustedes tienen que gestionar su tiempo correctamente. ¿Para qué? Porque no es posible que nosotros nos metamos a todo lo de la sociedad científica, pero al final nuestras notas no revelen exactamente que de verdad nosotros estamos teniendo una buena gestión del tiempo. Porque ustedes saben, el que saca mejores notas y demás y todo eso, no siempre es porque es que sepa más. Ustedes lo saben, y si ustedes caen en un examen no quiere decir que porque en definitiva no saben absolutamente nada del curso, pero sí tiene mucho que ver con nuestro tipo de método de estudio, también con la gestión del tiempo que le estamos invirtiendo y todo ello. Entonces es importante que tengan en cuenta toda esa gama de cosas que es importante que ustedes puedan desarrollarse. Estas habilidades blandas, gracias a Dios, muchas de ellas, porque no puedo decir que tengo todas, es imposible decir que tengo todas, no, entonces algunas he podido yo, de verdad, poderlas practicar en la sociedad científica, ¿no? Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes van y, digamos, van a un congreso científico, van con un trabajo de investigación para que puedan ustedes exponerlo. Ese tipo de experiencia es invaluable. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, en mi promoción, nunca habían expuesto un trabajo de investigación delante de personas o jurados que tal vez podían meterle el cuchillo a tu trabajo y destrozarlo y partirte el corazón porque tu trabajo te ha costado harto tiempo, ¿no? Pero el detalle es que cuando uno ya tiene esa experiencia previa, cuando uno ya prácticamente empieza a sustentar su tesis, se pasea, de verdad, porque ya es algo que ustedes lo han hecho antes. Entonces ustedes prácticamente solamente van a exponer de una manera
bonita, adecuada, bien gesticulado y todo ello, pero ya no tienen ese temor y esos nervios que es, mucha, que me van a decir es el trabajo y demás. Entonces también los invito a ello, ¿no? A que puedan desenvolverse como un estudiante de medicina de todos los ámbitos. Nosotros como estudiantes de medicina ya deben saber también que uno de los métodos de estudio los mejores es enseñar, porque nosotros podemos leer, nosotros podemos hacer nuestro resumen, podemos hacer 20.000 cosas, pero nosotros podemos incluso captarlo mejor cuando lo enseñamos, porque cuando lo enseñamos nosotros le explicamos a la otra persona masticadito todo lo que a nosotros nos ha costado aprender, y ese masticadito es lo que se te queda a ti. Entonces eso te ayuda un montón para tus exámenes, para tu examen, para tu residentado, etc. Entonces eso también es claro para que ustedes también puedan desarrollarse. Estas habilidades blandas no se van a desarrollar si ustedes están sentados en la universidad, sino mientras más cosas, incluso ustedes ingresen a participar en otras situaciones. Siempre hay campañas, ahora que ya recién se ha reactivado todo porque ya está disminuyendo los casos de COVID y demás, tal vez ya puedan participar más en esas actividades, siempre rescatando lo bueno, tratando de absorber todo lo que ustedes necesiten y todo lo que no necesiten también desecharlo, ¿no? Porque no todo es bueno en el lugar, y eso es algo que ustedes también lo van a aprender. Entonces, ¿por qué? Porque somos personas, trabajamos con personas. Entonces, ahí también viene de la mano la responsabilidad, porque cuando uno ya está dentro de, digamos, sociedad científica, consejo de facultad o demás cosas que sean algún cargo en pregrado, ustedes ya saben que tienen pendientes, ya saben que tienen cosas por hacer, que son muy aparte a las cosas que ustedes van a estudiar, a los temas, a, digamos, química, pediatría o demás, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de la responsabilidad para que sepan cómo manejarla, cómo de verdad poder desenvolverse y ser personas responsables, que a muchos de nosotros nos ha pasado, que por no gestionar bien el tiempo, por no tener, tal vez, por procrastinar mucho y todo ello, hemos dejado de lado muchas cosas y hemos sido irresponsables en algunas situaciones, como trabajos en equipo, tal vez entregas de historia clínica, o en una rotación te pidieron que leyeras algo y no lo leíste, y cuando te preguntan haces el coche de la vida delante de todos. Entonces, esta parte también es bien importante, ¿no? Entonces, luego pasamos al trabajo en equipo, que es algo que ya lo hemos mencionado en veces durante toda la ponencia, porque iba de la mano también con el liderazgo y también con la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, a mí me encanta reconocer qué tipo de habilidades blandas son, para poder saber qué es lo que me falta, tal vez practicar, qué es lo que me falta, pulir, qué es lo que tal vez no tengo nada de gestión del tiempo. Entonces ya empiezo a ver tutoriales, empiezo a pedir apoyo, ¿no? Para que me ayuden a saber cómo hacer un rol, un horario y llevarlo al pie de la letra, ¿no? Es algo que muchos de nosotros tal vez se nos ha dificultado en el pregrado. Entonces, eso sí es sumamente importante también. Luego viene también de la mano a todo eso y con nuestros estudios y todo lo demás, la capacidad de concentración. Por ejemplo, a mí me demoraba muchísimo concentrarme, porque estaba en la biblioteca y venía un amigo, venía otro amigo, y mi amiga, y eso, y el otro, y le preguntaba el examen, y eso, y entonces uno no se podía concentrar. Pero entonces ahí uno tenía que tener también algunos métodos para poder concentrarse más rápidamente, conversar con sus compañeros, ya de tal hora estudiamos, no me hables, por favor, no te hablo, y listo, ¿no? Nos concentramos para estudiar. También la capacidad de organización. Yo puedo desarrollar nuevamente la capacidad de organización, y es algo que voy a seguir repitiendo probablemente, porque cuando yo tengo más responsabilidades, más tareas, más pendientes, estoy obligada prácticamente a organizarme de una manera en la que ninguna de las cosas se me pase. Yo me acuerdo que en pregrado, por ejemplo, en mi agenda tenía tal hora reunión con tal hora reunión con tal hora estudiar estudiar 2, 3 temas, de tal hora a tal hora, luego de tal hora mi break de cafecito, ya, luego y así organizaba todo, pero con la finalidad de que todas las responsabilidades al fin y al cabo sean cumplidas, ¿no? Sean cumplidas a cabalidad. Entonces esa capacidad de organización se gana mientras más pendientes podamos tener, ¿no? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, mañana Eduardo se va y dice, ya, mañana me meto 10 pendientes, cuando él siempre tenía un solo pendiente. Entonces ahí se ahoga,
¿cómo es que yo puedo comenzar a tener mayor responsabilidad? Pues yo ya veo que estoy yendo muy bien en el ciclo, sé que me he adaptado bien a un método de estudio, sé que estoy sacando buenas notas, mis notas están reflejando lo que yo he estudiado porque estoy gestionando bien mi tiempo, tengo este tiempo extra para hacer algo, entonces en ese tiempo extra puedo buscar hacer o meterme, por ejemplo, en educación médica, que a muchos de ustedes tal vez les gusta enseñar, y dice, me encanta enseñar, entonces este tiempito lo voy a invertir en enseñar. Y mientras enseño, aprendo más y me desarrollo mejor. Pero cuando uno enseña, puede tener mejor capacidad comunicativa y demás, que ya lo conocen, ¿no? Entonces, eso es importante, de a pocos, ¿no? Si ya ustedes tienen en este momento 5 pendientes, 6 pendientes, y se dan cuenta que su gestión de tiempo no le permite tener otro tipo de responsabilidades, pues entonces es importante saber decir no. Entonces, una de las cosas que yo fallaba, y eso me llevaba a procrastinar también, es que nunca me gustaba decir no. Y es como que me decían, ¿te puedes ayudar en esto? Y yo como que, tengo mucho que hacer, pero ya, está bien, te voy a ayudar. Pero luego cuando me daba cuenta, como 3 o 4 personas me pedían ayuda, y luego yo ya estaba prácticamente en mi organización y gestión de tiempos, saber decir no en algunas ocasiones, y en momentos en el que obviamente son cosas sumamente importantes, darles prioridad, y ahí viene los pendientes con su orden de prioridad para ver qué cosas sí o sí tienen que hacer, qué cosas pueden designar, porque ahí también viene la parte de la organización y liderazgo, que es delegar, cosas que pueden delegar y cosas que pueden dejar de hacer también, porque hay cosas muy importantes. Por ejemplo, tienes 20 pendientes en la semana, pero también tenías un pendiente de salir a tomar en la verbena de tal fecha. Todos tus pendientes son más importantes que la verbena. No quiero tocar carne aquí, pero todos los pendientes son más importantes que la verbena, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle prioridad, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante también a tener en cuenta. Luego, fuerza de voluntad y esfuerzo. ¿Quién le gustaría tener en su equipo? ¿A quién no le gustaría ser en su equipo? La persona que de verdad sea la que dé el ánimo, el empuje, el que diga, sí, vamos, dale con todo, sí, vamos a poder, ¿no? Y tener esa fuerza de voluntad y sobre todo el esfuerzo, porque nada sirve tener una actitud positiva, un bla, 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 de sí, lo vamos a lograr, esto, lo otro, pero al final no te esfuerzas nada, ¿no? Entonces, por eso ambas van de la mano, la fuerza de voluntad y el esfuerzo. Luego, ¿por qué tenemos que ser tan flexibles? Porque acá también una de las habilidades blandas es la flexibilidad. No muchas de las cosas que nosotros vamos a organizar o vamos a colocar en nuestro horario y demás, se van a hacer de la manera como deben ser. Ustedes como estudiantes de medicina tal vez no tengan emergencias, pero lo mismo me pasa a mí cuando yo trabajo, ¿no? Entonces me llaman por alguna emergencia o etc., pues entonces ya, digamos, yo he puesto un horario para estudiar la parte de la maestría o terminar la tesis y esto lo demás, y lamentablemente ha surgido algo que es algo sumamente de emergencia para que obviamente yo tengo que dejar todas las cosas que estoy haciendo porque es algo que tengo que hacer sí o sí con prioridad. Entonces siempre es bueno tener en nuestro horario cosas flexibles y poder también desarrollar esa flexibilidad, porque no sé si les ha pasado, pero a veces te arruinan una parte de tu horario y ya estás renegando. Oye, ya se me malogró todo. O, ya fue, ya fue este horario, ya no quiero nada, y lo botan, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante para poder adaptarnos también. Luego viene la adaptabilidad. Esto es adaptabilidad a los cambios. Ustedes se han adaptado, por ejemplo, un ejemplo claro es, antes ustedes tenían todas sus clases presenciales y demás. Posterior a lo que pasó con la pandemia, todo fue virtual, ¿verdad? Se tuvieron que adaptar, a pesar que costó, a pesar que dolió, a pesar que en verdad era más esfuerzo, porque tener clases online no es lo mismo que tener presenciales, y cansa más, el ojo perezoso, y que disminuye la visión y todo ello. Entonces, se han adaptado correctamente e incluso también han tenido que manejar el estrés de una manera distinta, porque hacer el estudio de manera remota también los llena de estrés, porque no tienen cómo liberar la energía y demás, cuando antes probablemente salían, podían estar tranquilos. Entonces, esa parte de adaptabilidad probablemente muchos de ustedes ya la hayan ganado, pero es importante también tener esa adaptabilidad en el estudio, en el trabajo y demás. También la iniciativa. Por ejemplo, ahora que yo preguntaba, ¿quién me puede decir esto? Muy pocos han tenido la iniciativa de conversar. Puede ser que tengan personas alrededor, de derroche y demás,
pero para que nosotros podamos practicar estas habilidades blandas, por ejemplo, el roche tiene que irse a un lado, pero ese roche se va a ir yendo a un lado mientras más nosotros practiquemos todo lo que ya les he mencionado, ¿no? Entonces la iniciativa no solamente le suma, en esta reunión es un ejemplo chiquitito, nada más, pero cuando ustedes trabajen o cuando ustedes estén en su trabajo en equipo, digamos, necesitan algo en el equipo y demás, siempre uno puede decir, ya, mire, yo puedo traer esto, y eso motiva a los demás incluso, ¿no? Ya, yo puedo traer el otro, aquello, eso, y se forma algo muy bonito. ¿Pero por qué? Porque has tenido iniciativa, ¿no? Y eso no solamente en cosas de trabajos en equipo, sino también en cosas de estudio. Por ejemplo, si quieren estudiar para el ENAM y todo ello, tienen que tener una iniciativa, porque nadie va a estar detrás de ustedes para que estudien para el ENAM y demás, ¿no? Y es algo que ustedes tienen que hacerlo ya desde el ciclo que estén, ¿no? Mientras estén pasando los ciclos, vayan repasando, vayan conociendo todo lo demás, reconociendo qué tipo de preguntas tienen en el ENAM, y eso les ayuda un montón, ¿no? Entonces la iniciativa, y no solamente en eso, sino también en su familia, en su entorno social y todo ello. Muy bien. Acá viene la parte de la productividad, y esto va de la mano con tu gestión de tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tienes, se supone que debería ser más productivo, pero muchas veces nos ha sucedido que mientras más tiempo tenemos, menos productivos somos. Y mientras menos tiempo tenemos, digamos, hoy día ya, pucha, me voy a estudiar para tal examen y mañana es el examen a las 7 de la mañana, ya dale con todos los 15 temas ahorita mismo, y uno trata de ser productivo en la menor cantidad de tiempo, pero ese método de estudio obviamente saben que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque posterior a eso te vas a olvidar todo. Entonces, ¿cómo es que yo podría ser más productivo cuando gestiono bien mi tiempo y obviamente me genero metas, objetivos, y ya con eso puedo yo ver cuán productivo soy? Eso es ahora como estudiantes de medicina, que ustedes puedan decir, o no sé si les ha pasado o lo hacen en la biblioteca. Llegan a la biblioteca a 4 de la tarde y dicen, ya, hoy día voy a estudiar de 4 hasta las 8 de la noche. Tengo 4 horas. En estas 4 horas quiero estudiar 2 temas que son largos. Ya, estos 2 temas me los aprendo bien, los repaso bien y los hago bien, todo ya. Entonces, se van planteando de qué página a qué página van a leer en tal hora, de qué página a qué página a tal hora, y así ustedes pueden ir midiendo qué tan productivos son. Y luego medir esa productividad, ¿no? En este caso con un mini test, o con un mini examen, o que tu compañero te pregunte y demás. Eso es a nivel de estudiantes de medicina. Cuando ustedes se egresen como médicos y lleguen a su CERU, pues ustedes tienen que ser lo más productivos posibles, porque ellos les van a medir por indicadores, por metas y demás. Y esos indicadores son la cantidad de atenciones que tienes, la cantidad de coberturas que has tenido para los programas nacionales que hay y demás. No les voy a llamar de eso porque eso para ya egresados, los voy a marear, entonces es importante tener en cuenta eso. La autonomía también, para tomar decisiones, es importante completamente la autonomía, saber exactamente qué tipo de pros y contras tiene el tomar una decisión. Siempre es importante tomar una decisión en base a los pros y contras. Nunca se dejen llevar, porque mi amigo me dijo esto, porque mi compañero me dijo lo otro, yo tomé esa decisión, pero al final fue malo, y salió mal las cosas, pero al final es su responsabilidad. Y tarde o temprano, cuando egresen, sean médicos, la responsabilidad es enteramente suya, porque por ejemplo, ya egresan como médicos y tú puedes tener un manejo del paciente, tienes tu diagnóstico, un manejo probable y etc. Pero quieres consultar a una persona, digamos, a un colega tuyo, y te sugiere otro tratamiento, y tú, a pesar de que ya tenías tu tratamiento planteado, optas por el otro tratamiento, porque te convenció, porque te dijo, basado en evidencia puede salir bien. Pero ¿quién va a ser responsable de eso? ¿No? Entonces, si le pasa algo al paciente, si pasa algo, un tratamiento y demás, ¿quién va a hacerse responsable? Nosotros. Entonces, por eso es importante tomar decisiones, en el caso de pacientes, basadas en evidencia, teniendo en cuenta bastantes cosas con respecto al diagnóstico sindrómico, el diagnóstico asuntativo y demás, ver también las alergias a los medicamentos y todo ello, para no meter la pata, ¿no? Como médico, ¿no? Y eso es sumamente importante que también, por favor, lo recuerden. Lo van a recordar ya cuando egresen, pero ahora dedíquense a aprender todo para que con todo este conocimiento que están adquiriendo ahorita, que son las habilidades puras, pueden ustedes desenvolverse de una manera impecable con su paciente. Y de verdad, el paciente se les va a agradecer.
Luego, otra de las cosas que nos habían mencionado es la perseverancia y la paciencia. Aparte de la empatía y aparte de ello, me encantaría mencionar la ética. La ética es algo que muchos de nosotros en el pregrado hemos visto cosas, tal vez de personas a nuestro alrededor y demás, que no han sido tan éticas que digamos, pero nosotros tenemos que saber discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Y para ser un estudiante de medicina, la ética viene desde las clases. Entonces puede sonar un poco duro y puede ser que a muchos aquí hayan plagiado alguna vez y todo ello, pero no es para que se sientan juzgados ni nada por el estilo, pero la parte importante que tienen que tener en cuenta acá es que cuando ustedes egresen, a pesar de que se han plagiado todo lo que hayan podido, todo lo que hayan querido y demás, el que va a recomendarte pacientes es tu colega. Es el que está contigo probablemente estudiando. Y si uno ve, si no sé, digamos, ¿quién está ahí? Mitchell me hubiera visto a mí plagiando en la universidad. ¿Tú crees que cuando tenga a su familiar o a su mamá o su papá enfermo me lo quiera poner en mis manos para que yo pueda darle tratamiento o algo así? Pues no. Y es algo duro, pero es algo real. Y no sé cómo será en estos años, tal vez ya bajó bastante, pero en mi tiempo y en los años que yo estaba, pues el plagio era, pero a diestra y siniestra, ¿no? Entonces es algo que ustedes también, desde pregrado de estudiantes, tienen que ser éticos. Y tengan en cuenta que ahí comienza la ética. Ahí comienza la corrupción. Y van a sonar como cliché y todo lo demás, pero no, de verdad. Y tómenlo en serio. Y si lo han estado haciendo, se han estado plagiando, se han estado tal vez tomando decisiones que no han sido acertadas, están en el tiempo de retroceder. Están en el tiempo de dejar de hacerlo y comenzar de nuevo. Entonces, eso sí me encantaría dejarles, porque es algo que ustedes piensan que no va a acarrear en su vida o va a tener carga en su vida más adelante, pero lamentablemente sí les va a traer carga más adelante. Y les hablo como egresada. Les hablo como egresada y por todo lo que he visto y por todo lo que he podido percibir y demás, ese es el mayor consejo que les puedo dar con respecto a las habilidades blandas. Aparte de la inteligencia emocional, lo principal es la ética, porque eso lo vas a ver con tu paciente, a nivel de investigación, a nivel de los compañeros, a nivel de tus exámenes y demás, ¿no? Entonces, eso sí, por favor, sí les pediría que puedan pensarlo, meditarlo, y si pueden cambiarlo, sería excelente, ¿no? Porque yo sé que van a ser unos super médicos, van a ser médicos que van a dar la talla, de verdad, van a poderle dar alivio al paciente, no solamente del ámbito del tratamiento, sino a nivel integral. Entonces, ¿qué es lo que hace todas estas habilidades blandas de las que hemos hablado? Es que nos hace médicos integrales. No somos médicos solamente de escritorio, no somos médicos que solamente hemos sacado buenas notas y nada más, sino médicos que se saben desenvolver con su paciente, que saben enseñar a su paciente, porque nuestro primer alumno es nuestro paciente. Y el paciente te va a decir, ¿pero por qué me dio diabetes? Y uno le tiene que explicar. Y no explicarle con las palabras que hemos aprendido en la universidad, todas las palabras médicas, términos médicos y demás, sino como ellos nos puedan entender. Entonces, es importante eso también. La perseverancia y la paciencia, y ahí es lo último, porque también tienen que tomarlas bastante en cuenta. Esta carrera que hemos elegido es una carrera de perseverancia. Duele muchas veces cuando estudias y tus exámenes no reflejan lo que has estudiado. Duele cuando piensas que tienes un método de estudio que te debe salir un 20, pero al final te sale un 10, entonces duele. Yo lo sé, lo sabemos muchos que hemos pasado eso, pero es importante aprender de nuestras caídas, aprender de nuestros errores, aprender de las cosas que tal vez en pregrado hayamos podido errar, pero ya cuando seamos médicos no lo vamos a hacer más. Entonces, eso sí lo tienen que tener en cuenta. La perseverancia es importantísima. Muchos dejan la carrera a la mitad. Yo los animo que si alguno de ustedes tal vez ha pensado en que no soy suficiente, esta carrera no es para mí, yo la verdad es que no quiero estar con pacientes y demás, o sea, de verdad, simplemente por la carga de estrés estudiantil y de estrés por los exámenes que se les vienen y todo eso, ánimo que pasa. Eso va a pasar. Tenemos que ser bastante resilientes en este sentido, tenemos que ser muy pacientes también en todo este proceso. Son 7 años que se les va a ir volando.
Son 7 años que se les va a ir volando si ustedes no solamente se enfocan en el estudio. Eso no quiere decir que van a sacar malas notas, sino que se tienen que desenvolver como muy buenos estudiantes, pero a la vez como médicos integrales. Y cuando se desarrollen como médicos integrales van a ustedes poder hacer todas las cosas y todo lo que yo les he mencionado, habilidades blandas, ejecutado en la sociedad científica o dependiendo, ¿no?, en el proceso de facultad o en algunas cosas, en grupos pequeños que ustedes tengan en la universidad, en el que puedan ser líderes y demás. En eso lo vamos a poder ver reflejado, ¿no? Entonces, bastante paciencia, bastante perseverancia. Yo, la verdad es que mi secreto bajo la manga, sobre todas esas habilidades blandas, en verdad, a pesar de que muchos tal vez no crean y todo ello, es Dios. Yo soy lo que soy porque Dios me ha llevado a esto. Ha sido un proceso de carrera de 7 años bastante duro, con caídas, aciertos, errores y demás, pero dentro de todo yo siempre he estado para levantarme y para decirme, tú eres suficiente, ¿no?, que es en Dios. Entonces, eso les dejo porque yo no sé si ustedes creen en el Señor, pero la verdad yo no hubiera podido desarrollar ni una habilidad blanda si no hubiera sido por los talentos que Dios me ha dado, si no fuera por las cosas que Dios ha permitido en mi vida que pueda lograr y todo ello. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Gracias por la atención. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta o demás, estoy puesta para responder cualquier tipo de consulta. Estimados compañeros, ¿qué tal? Pueden levantar la mano para dejar una pregunta, en su defecto escribirla por el chat. Vamos a dar 2 minutos para que puedan dejar sus preguntas en los comentarios. Y bueno, digo, la forma más fácil sería que levanten la mano para tener una interacción más directa con la doctora. Sí, doctora, tenemos una pregunta de Adrián González. Adrián, no sé si deseas leer o mejor dicho, hablar tu pregunta. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, digo. Buenas noches, doctora. Como usted mencionó, sería bueno siempre tener actividades un poco extracurriculares, por así decirlo. ¿Podría recomendar algunas actividades, ya que desconozco bastante de este tema y del mismo modo, si se puede, podría facilitar alguna manera de conocer estas actividades, por favor? Bueno, la verdad es que tengo 3 años de egresada, prácticamente 2 años y medio. No sé si ha cambiado mucho. Ahorita creo que Carlos es el presidente de la sociedad científica. Yo cuando estuve en el pregrado desarrollé prácticamente todas las habilidades blandas gracias a la sociedad científica. Incluso uno puede tener viajes y tener incluso intercambio cultural y también pasar una pasantía de 1 mes en otro país para poder aprender más. Entonces, tal vez ahí Carlos podría darnos mayor información, porque actualmente no sé cómo es la sociedad científica con respecto a todas las actividades, pero en mi año, como les había mencionado, todas las habilidades blandas que he podido desarrollar han sido gracias a ello, ¿no? A que me he incursionado a eso. He visto también que una persona ha consultado sobre qué libro nos podría recomendar con respecto a las habilidades blandas. Hay una que les voy a dejar, le voy a dejar a Carlos un nombre, pero más que todo es importante que tengan en cuenta que no es por libros como es que nosotros adquirimos las habilidades blandas, sino es cuánto lo practicamos. Entonces, Carlos, no sé si te doy el pase para que le puedas responder a nuestro amigo que nos ha consultado acerca de las actividades extracurriculares, para que los puedas guiar. Sí, doctora, está bien, muchas gracias. Sí, de hecho, ahorita SOSEMUR está haciendo actividades en las cuales ustedes pueden participar, ya sean ponencias, charlas. Pronto vamos a tener actividades presenciales en lo que va a ser las siguientes semanas. De igual manera, ya algunos de ustedes han participado en ellas. Pues, creo que la más conocida para todos son los Basic Reviews, donde estudiantes de ciclos superiores les capacitan sobre temas de la universidad y los exámenes. Entonces, ustedes pueden ingresar a SOSEMUR gratuitamente, no se cobra nada, es una sociedad sin fines de lucro y está abierta para cualquier estudiante de medicina humana de la Universidad Ricardo Palma. Si no saben cómo ingresar, ahorita les estoy enviando por el chat los links para poder ingresar al WhatsApp. Como les digo, es una sociedad conformada por estudiantes de medicina para estudiantes de medicina, y pues tenemos que decir que la doctora Diana Maniquis también ha sido parte de SOSEMUR,
y que también ha sido parte del equipo directivo en su momento. Entonces, es un orgullo saber que nuestros miembros anteriores pues van triunfando en lo que es la carrera de la América. Igual, doctora, tiene otra pregunta en el chat de Sandra que dice, ¿qué libro nos podría recomendar para desarrollar habilidades blandas? Ah, sí, justamente le estaba respondiendo que le iba a mandar el nombre de un libro, pero como les había mencionado, las habilidades blandas que les va a mencionar el libro son netamente teóricas y algunos tips, unos que otros, en los que les pueden decir cómo poder desarrollarlos, pero la mejor forma es practicando. Estimados compañeros, ¿hay alguna otra pregunta para la doctora? Perfecto, debe ser así. Entonces, doctora Yang, muchas gracias por aceptar la invitación para colaborar con esta Semana de la Medicina. Si bien es cierto, agradecemos que nuestros ex compañeros, porque yo tenía la oportunidad de pues, ser estudiante de medicina como usted también lo era, puedan apoyar en la Semana de la Medicina de la facultad y demostrar a nuestros demás compañeros que están dentro de la universidad que somos una buena universidad y pues tenemos personas que brillan, o mejor dicho, destacan a nivel tanto nacional como a nivel profesional. Entonces, doctora, muchas gracias por la ponencia, esperamos que todo vaya bien, el certificado se le enviará a su correo en los siguientes días, y de alguna manera les invito a mis compañeros que están presentes a que estén atentos, que se va a enviar el siguiente link para la siguiente conferencia, por medio de sus delegados, así que estén atentos, por favor, a los mensajes. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, compañeros, por su asistencia. Muchas gracias a todos, un abrazo, cualquier cosita, estoy ahí para servirles. Gracias.